Se abre el debate judicial en Estados Unidos por el controvertido programa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad, luego de que un juez federal de Nueva York dictaminara que la recolección de datos telefónicos por parte de las oficinas de inteligencia es legal. El magistrado absolvió al gobierno al argumentar que la información obtenida solo es utilizada para combatir el terrorismo. El polémico programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional que fue revelado por Edward Snowden es legal, o por lo menos así lo dictaminó el juez federal de Nueva York, William Powley, quien en una sentencia afirmó que el gobierno no ha utilizado la información sustraída de los registros telefónicos con otro objetivo que no sea el de prevenir e investigar actos terroristas. Sin embargo, en el documento el magistrado deja abierto el debate sobre si estos programas, que protegen la seguridad nacional, van en contra de los derechos civiles. Mientras que amplias discusiones se están realizando en toda la nación, en el Congreso y en la Casa Blanca, la pregunta para esta Corte es si el programa masivo de recolección de metadatos y telefonía del gobierno es legal. Esta Corte encuentra que sí lo es, pero la pregunta sobre si el programa debería ser o no llevado a cabo debe ser respondida de manera coordinada por las otras dos ramas del gobierno. La sentencia en respuesta a una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles también señala la importancia del trabajo de las agencias tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Como lo demuestran los ataques del 11 de septiembre, el costo de no advertir una amenaza tan grande puede ser horrorífico. La tecnología ha permitido que Al-Qaeda opere de manera descentralizada y conspire ataques internacionales de manera remota. El programa de recolección de información representa el contragolpe del gobierno, conectando las comunicaciones fragmentadas y fugaces para reconstruir y eliminar la red terrorista de Al-Qaeda. La decisión contradice la emitida el pasado lunes por un juez en Washington, quien afirmó que la recolección de datos telefónicos de los ciudadanos era ilegal al violar probablemente la cuarta enmienda de la Constitución que protege a los estadounidenses de pesquisas y aprehensiones arbitrarias. Establecemos contacto directo en Miami, Florida, con Félix Rodríguez, agente retirado de la CIA. Señor Rodríguez, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Un placer estar con ustedes. ¿Qué pasa a partir de esto que ha dictaminado el juez federal de Nueva York, el señor William Powley, quien obviamente deja ese camino abierto para que se reabra nuevamente el debate de hasta dónde lo que protege, lo que se quiere con la protección de la seguridad nacional, da camino para que se tome como contra de los derechos civiles? Mira, yo creo que hubo una decisión importante. Obviamente, cuando se hicieron una serie de leyes en el pasado, no existían las circunstancias que existen hoy en día. Después de lo que pasó en el 9/11, es muy importante poder tener un control y tener acceso a la información de estos terroristas. Y definitivamente es una ley que da la posibilidad de poder parar esos grupos terroristas y hay que mirarla en ese concepto. O sea, que lo que él ha dictaminado de aprobar el poder hacer este tipo de operaciones es extremadamente positivo, porque es una forma en la cual nosotros vamos a poder parar esos ataques terroristas contra los Estados Unidos. Señor Rodríguez, ¿qué va a pasar ahora judicialmente hablando en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el pasado lunes un juez de Washington determinó que la recolección de datos telefónicos de los ciudadanos era ilegal y que esos datos, esa recolección violaba probablemente la cuarta enmienda de la Constitución? Judicialmente, ¿en qué quedamos? ¿Con lo de Washington, con lo de Nueva York, o cuáles son los caminos a seguir? Mira, definitivamente yo estoy con lo de Nueva York. Obviamente estas decisiones en este momento se han dado en unos parámetros de relaciones, o sea, cosas que habían pasado en el pasado hace muchos años. Hay que estar de acuerdo con lo que está pasando hoy en día en el mundo y es importante poder parar esos ataques terroristas y la única forma es hacerlo cuando uno tiene acceso a información a estos grupos. O sea que yo creo que la decisión de Nueva York es extremadamente importante y positiva para el futuro. Hay que mirar realísticamente en el siglo que estamos en este momento. Hace muchos años no existían lo que existe hoy en día en el electo de las comunicaciones y demás y los accesos que se tienen en Internet y demás. Y obviamente es importante que la gente tome en consideración la importancia que tiene poder parar estos ataques terroristas y de la única forma es teniendo acceso a tener información sobre ellos. Obviamente cuando se hicieron esas leyes hace muchísimos años no existían lo que existe hoy en día. Y hoy en día, cuando se ve lo que está pasando, es importante tomar en consideración
que es importante tener acceso a ese tipo de información para poder parar los ataques terroristas. O sea, yo creo que la decisión que hizo este juez en Nueva York es absolutamente correcta y es una forma en la cual vamos a poder parar esos ataques terroristas que afectan tanto a nuestra nación. Y mientras, es importante que se mantenga. Y mientras tanto, Edward Snowden continúa en Rusia. ¿Qué puede pasar con Snowden en los próximos días o quizás el próximo año? Mira, este señor ha dado una serie de informaciones que realmente han sido negativas y no han sido positivas para nosotros. Es una persona, quizás él cree en eso realmente, pero realmente ha hecho un daño a la inteligencia de este país. Pero es importante que nosotros sigamos adelante, dejamos de pasar eso por alto, una situación que ha pasado con este señor, pero que hay que ver realmente que es importante poder mantener la información a nuestros centros de inteligencia, lo que está pasando en el mundo, para poder parar este tipo de actividades terroristas. Y yo creo que lo que él ha aportado, quizás él piensa de buena fe que está actuando en favor de Estados Unidos, pero le ha hecho un gran daño a la inteligencia americana, la cual con esta información podía nutrirse de información para mejores decisiones del presidente de los Estados Unidos. Muy bien, le agradecemos a Félix Rodríguez, él es agente retirado de la CIA, por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24. Una buena noche para usted de Miami. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de la contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, presidente de Debate. Comenzamos. Lo que significa este movimiento.